ahorita, grabando evidentemente la sesión. Espérenme un segundito. Ya, por ahí sí. Ya, insisto, en caso de que no se vea bien o no se comprenda en algún momento, no se escuche, por favor me hablan, me lo avisan de lo que es antemano. Ya, ahí sí. Ya, chiquillos, chicas. Entonces, lo que vamos a ver hoy día van a ser límites, como les decía, trigonométricos. Y lo que vamos a hacer entonces es evaluar. Entonces, aquí vamos a hacer los límites, pero por evaluación. ¿Sí? Y en este sentido les tengo un primer ejemplo. Digamos que el límite, cuando x tiende a pi cuartos, de la función seno de 2x. ¿Ya? Perdón. Entonces, si te fijas, nosotros lo que tenemos que calcular es el límite de la función seno, ¿ya? De cuyo argumento viene a ser 2x, pero ahora el x está tendiendo a lo que es pi cuartos. Entonces, ¿qué haríamos? Intuitivamente o idealmente haríamos lo que es la evaluación. Entonces, vamos a colocar aquí como un primer paso que vamos a evaluar con x igual a pi cuartos en la función. Pero antes de eso, nosotros no trabajamos lo que son pi cuartos, ¿cierto? Nosotros tendríamos que trabajar con lo que es el sistema sexagesimal, es decir, con los ángulos en cuestiones. Por lo tanto, este pi cuarto tenemos que convertirlo ya sea a 30 grados, 60, 90, 45, el que está haciendo referencia. ¿Ya? Y para ello, entonces, lo que siempre tienes que recordar y saber es que 180 grados es igual a pi, o que pi es igual a 180 grados, ¿cierto? Por lo tanto, tú quieres saber el valor de pi cuartos. Y acá solo lo invito a observar antes de hacer lo que uno por lo general haría la regla de 3, ¿cierto? Denme un segundito que tengo sala de espera. Ahí sí. Entonces, lo que observamos aquí va a ser lo siguiente, que si tú antes tú tenías pi y ahora aparece pi cuarto, quiere decir que de pi a pi cuartos lo que hicieron fue dividir en 4, ¿cierto? Por lo tanto, si de pi para pasar a pi cuartos tuvieron que dividir en 4, va a ser la misma división que tú le harías al 180. Entonces, al 180, si tú lo divides en 4, tendrías un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Es así de simple. Por lo tanto, insisto, si usted encuentra esta regularidad, perfecto, se ahorra muchos pasos. Pero si no, lo que tendría que hacer es que 180 por pi cuartos es igual a un a, digamos, la incógnita a, es igual a x, o sea, a pi, ¿cierto? A por pi, y donde entraría a despejar el valor de a y también llegaría a los 45 grados. Pero yo lo invito más que nada a observar que si sabes que 180 es igual a pi, si entonces pi ahora te queda en pi cuartos, quiere decir que dividió en 4, por lo tanto es la misma división en 4 lo que tú vas a estar dividiendo al 180. Y en ese sentido llegaría a los que son 45 grados. Entonces lo que harías es que x, en este caso, vale 45 grados porque tú lo vas a ingresar así a la calculadora. Entonces, ¿qué va a pasar? Que seno de 2 por 45 es igual a seno de 90, ¿cierto? Y seno de 90, cuando tú lo ingresas a lo que es la calculadora, ¿ya? Seno de 90 grados te está dando el valor 1, ¿ya? Y como te arroja el valor 1, entonces finalmente dices que el límite cuando x tiende a pi cuartos de la función seno de 2x es igual a 1. Y listo. Terminamos nuestro límite, ¿cierto? Pero esta vez por evaluación. Que insisto, intuitivamente, ¿qué es lo que uno hace? Claro, te entregan un límite, te dicen que x tiende a cierto valor, por lo tanto tú asumirías de que x vale pi cuarto. Pero nosotros no trabajamos con los radianes. Esta expresión en radianes tienes que anotar en el sistema sexagesimal, es decir, en los ángulos que nosotros conocemos comúnmente. Por lo tanto, lo único que sabes, insisto, y esto quizás aprendérselo, de que 180 grados hace alusión a pi. Y tú quieres saber cuánto vale pi cuartos, es decir, pi dividido en 4.
Por lo tanto, si a pi lo dividieron en 4 para llegar a pi cuartos, entonces a 180 también lo dividirías en 4, y en este caso llega a 45. Entonces, pi cuartos es igual a 45 grados, pero en el sistema sexagesimal, ¿cierto? Entonces, si antes el radian pi cuartos es equivalente a lo que es 45 grados, entonces lo que harías es jugar con x es igual a 45 grados. Ya, pues entonces, ¿qué pasa con esto? De que si x vale 45 grados, lo reemplazas en tu función, que en este caso es la función que nosotros tenemos acá, que dice 2 por x, pero como x vale 45, entonces tienes seno de 2 por 45. 2 por 45 evidentemente nos da 90, por lo tanto, lo que tenemos que ahora buscar en la calculadora es el seno de 90. ¿Y seno de 90 cuánto nos daría? 1, por lo tanto, ¿qué quiere decir? De que el límite de la función seno de 2x cuando x tiende a pi cuarto es igual a 1. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos? Consulta. Estamos, insisto, partiendo con cosas bien facilitas, ¿cierto? Un trote livianito. Pero la idea es que ustedes ya se vayan relacionando que vamos a estar trabajando con funciones trigonométricas, en donde vamos a trabajar con radianes, e idealmente esos radianes trabajarlos con sistemas sexagesimal, pasarlo a los grados que nosotros conocemos. Y teniendo los grados, tú los vas a evaluar en la función y tendrías el valor del límite. Intuitivamente nosotros hacemos eso, ¿cierto? Entonces, aquí les pregunto, chiquillos, ¿vamos bien o hay alguna duda? ¿Qué me dicen? Tenemos un dedito hacia arriba, ¿cierto? De Aitana, 2 de Matías. ¿Pero qué me dicen los demás, chiquillos? Tapia, Camila, Matías, Collao, Jairo. Ya, Alexis va bien, ¿cierto? Matías, Alonso, Vicente, Ignacia, súper. Entonces, insisto, partimos con algo facilito, un trote liviano, que es lo que vamos a estar trabajando de ahora en adelante con límites, pero ahora que van a ser de funciones trigonométricas. ¿Ya? Vamos con otro. Número 2. Denme un segundito acá. Vamos a trabajar con la siguiente. El límite cuando x tiende a 0 ¿de qué? De seno de 2x menos 3 coseno de 2x sobre 1 más x. Ya, chiquillos, chiquillas, algo que me gustaría dejar súper, pero súper en claro es lo siguiente. Por favor, usted en ningún momento saque el valor del argumento. Nunca. Si, por ejemplo, tú dices que este seno de 2x, ese 2 lo está multiplicando, lo voy a dejar acá mejor, o no sé, jamás te metas con el argumento. ¿Ya? No es tampoco ningún factor común. Por ejemplo, si estás viendo que acá es 2x, factorizas con 2x, te queda seno menos 3 coseno. No, para nada. ¿Ya? Yo siempre les voy a invitar a que el argumento no lo toquen en ningún momento. ¿Ya? Jamás los separen como a ustedes se les ocurra. Aquí no operan como lo hacemos normalmente con otro tipo de expresión algebraica. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está preguntando el siguiente límite? Nos dice de que el límite de toda esta expresión cuando x tiende a 0. Lo bonito de esto es que el 0 vienen a ser 0 grados también, ¿cierto? Por lo tanto, el 0 no está en radianes, sino que está en numerología normal. Por lo tanto, lo que diríamos que si x tiende a 0, entonces x es igual a 0. ¿Y qué va a pasar? Reemplazamos en la función, ¿ya? Entonces, reemplazamos. Y de esa forma, entonces, tomamos toda nuestra función y decimos de que x vale 0. Entonces tendremos seno de 2 por x, bueno, ahora va a ser 2 por 0, menos 3 por coseno de 2 por 0, ¿ya? Partido en 1 más 0. Primero, efectúa, ¿cierto?, lo que es la multiplicación de los argumentos. 2 por 0 te da 0, por lo tanto aquí tienes el seno de 0, menos 3 por coseno de 0, sobre 1. Y lo otro, chiquillos, chiquillas, consideren lo siguiente, de que si tienes seno de 0 o coseno de 0, no significa que eso siempre te dé 0, ¿ya? Porque no es que se trate de 0, de seno por 0 y coseno por 0, no, no, no. Acá tú tienes que evaluar el seno de 0, el coseno de 0 en una calculadora, ¿ya? Dame un segundito para aceptar acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Seno de 0 grados nos está dando aquí el valor 0, por lo tanto, esta expresión en calculadora te da 0.
Y coseno de 0, en calculadora, ¿cierto? O idealmente con la tabla, como tú quieras, te arroja lo que es el valor 1. Por lo tanto, esta expresión te arrojó el valor 1. Y reemplazamos, lo vamos a reemplazar acá abajito. 0 menos 3 por 1 partido en 1. ¿Sí? Es decir, nos está quedando 0 por, o sea, 0 menos 3 por 1, que eso me da menos 3, partido en 1, es decir, me está quedando menos 3 partido en 1. Y ojo con esto, de que si te queda algo partido en 1, considera que ya no va a haber ninguna fracción, ¿cierto? Porque cuando el denominador se hace 1, ya no nos queda ninguna fracción. Por lo tanto, es lo mismo que decir 3 dividido en 1, 3 dividido en 1, bien digo, es igual a 3, y ojo con la regla de los signos, porque lo mismo que pasa con la multiplicación, también pasa con la división. 3 dividido, menos dividido en más, es lo mismo que decir menos por más, ¿ya? Y en este caso nos arroja lo que es el valor menos, por lo tanto, el valor de ese límite tiende a lo que es el menos 3. ¿Ya? Insisto, lo que estamos haciendo acá quizás es una muy buena ayuda, de que estamos trabajando límites por evaluación. ¿Y eso qué quiere decir? De que el límite de alguna expresión, ¿ya? Si tiende a lo que es un valor 0, en este caso, tú dices de que x vale 0 y reemplazas en tu función, donde, claro, seno de 2x, ahora te queda seno de 2 por x, perdón, de 2 por 0, menos coseno, menos 3 cosenos de 2x, es decir, menos 3 por 2 por 0, y abajo 1 más x, es decir, 1 más 0. Y lo que hace entonces es desarrollar primero el argumento, donde en ambos el argumento te queda 0, y después ingresas en la calculadora, o quizás con la tabla, yo les puedo dar la tabla y no necesariamente jugar con la calculadora, y tener entonces que seno de 0 es igual a 0, que coseno de 0 es igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto los reemplazas y tienes 0 menos 3 por 1, que eso es igual a menos 3, y como abajo te queda partido en 1, es como si no hubiera fracción, por lo tanto llegas a lo que es el valor menos 3. ¿Ya? ¿Cierto? En teoría, por el momento no debería ser tan difícil. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es simplemente un límite por evaluación. ¿Ya? Ahora insisto y vuelvo a recordar que si el x tiende a 0, no tienes que buscar su radian, pero en otras ocasiones el x va a estar teniendo pi cuartos, pi tercios, pi sextos, ¿cierto? Cualquier otra expresión en radianes, y tú tienes que convertir los radianes a un sistema sexagesimal para poder trabajarlo, ¿cierto?, en la calculadora. Eso, chiquillos, va a ser lo que vamos a ver el día de hoy y el día miércoles, por lo tanto les vuelvo a reiterar y a preguntar. ¿Se va comprendiendo? ¿Se va entendiendo? ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Tengo un dedito hacia arriba, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. E insisto, invito a todos y a cada uno de ustedes que se quedó con alguna duda o consulta, por favor, activa el micrófono o me pregunta por interno y vuelvo a retomar algo, ¿ya? No hay ningún problema. Ya, veamos otro ejemplo entonces. Vamos con un ejemplo número 3. ¿Ya? Que de vez en cuando a veces se van a ir complejizando porque se van a ver complejos, pero a través de lo que es la conversión de radianes a sistema sexagesimal, ¿cierto? Y reemplazándolo en la función, llegaríamos a un resultado sin ningún problema. Ya. Para ello entonces vamos a tener lo siguiente. El límite, cuando x tiende a pi medios, de la siguiente expresión. Ya, chiquillos, chiquillas. Tenemos entonces esa expresión. Ya, ojo que hay algunas en que se suele escribir como tan, otros simplemente escriben como TJ, o sea, TY, ¿cierto? O simplemente tang, que hace referencia a lo que es la tangente, ¿sí? Que tangente también está escrito lo que es en tu calculadora, ¿cierto? Al menos la mía sale como tan, que es lo que es la tangente, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chiquillos? Intuitivamente siempre tendemos a evaluar el valor del x. Entonces, si x tiende a pi medios, nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar
¿cierto? Pasar de radianes al sistema sexagesimal o al ángulo que corresponde. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el equivalente a lo que es pi medios. Y lo único que sabe es que 180 es igual a pi. Por lo tanto, ¿a cuánto equivalen pi medios? Y nuevamente entonces los invito a observar de que si tienes antes pi y pasaste ahora a pi medios, quiere decir que está dividido en dos. A pi lo dividieron en dos para llegar a pi medios. Por lo tanto, es la misma división que tú harías al 180, es decir, dividirlo entre 2, y en este caso te daría 90 grados. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Evaluamos con x igual 90 grados. ¿Ya? Que insisto, lo único que primero tenemos que hacer es que el x, que en este caso tiende a un radian, lo conviertas a tu sistema sexagesimal a su equivalente, y en este caso nos dio 90 grados. Entonces evaluamos x igual 90 en tu función. Y vamos a tener lo siguiente. Lo voy a escribir como TG, suelo escribirlo así a veces. Tangente de 90 partido en 2, porque tenemos x medios, ¿cierto? Es igual a 90 partido en 2. Entonces tengo acá alguien en sala de espera. ¿Sí? Menos coseno de 2 por 90. Todo eso dividido en seno de 90 más 1. ¿Ya? Y en ese sentido, nosotros primero lo que vamos a hacer es resolver algunos argumentos, como por ejemplo 90 medios o 90 partido en 2, es lo mismo que 45. Por lo tanto, aquí te invita a calcular la tangente de 45 menos 2 por 90, te invita a calcular lo que es el coseno de 180 sobre seno de 90 más 1. ¿Y qué hacemos acá, chiquillos y chiquillas, ahora? Lo que hacemos es buscar o evaluar, ¿cierto?, en la calculadora estos valores. Entonces, lo que hacemos primero es calcular lo que es la tangente de 45. Tangente de 45 nos arroja el valor 1. Por lo tanto, esta expresión te queda igual a 1. Menos, ¿cierto?, porque le sigue lo que es una resta, coseno de 180. Coseno de 180 te arroja el valor menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, te quedaría 1 menos 1, que es el valor, ¿cierto?, del coseno de 180. Y después seguimos con lo que es el seno de 90. Seno de 90 es igual a 1. Por lo tanto, el seno de 90 nos arroja 1, que se va a estar sumando finalmente al más 1, que es el que le acompañaba en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que nos está quedando? Y aquí, ojo con los signos, ¿cierto? Tangente 45 nos arrojó el valor 1, menos el valor del coseno de 180, en este caso arrojó el valor menos 1. Y aquí es donde varios se me podían, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama? Confundir. Porque recuerda que esos dos se están restando, por lo tanto, va a la resta como operador, y este valor, todo esto te arroja el valor menos 1, por lo tanto, tienes que anotarlo, y si te arroja menos 1, idealmente lo anotas en paréntesis, ¿ya? Para que no entremos en confusiones. Y abajo simplemente nos queda 1 más 1. ¿Y aquí va a pasar? De que tú quieres sacar este paréntesis, ¿cierto? Y quieres unificar estos valores. Por lo tanto, al sacar el paréntesis, tú aplicarías lo que es la regla de los signos. Menos por menos te estaría dando más, por lo tanto tienes 1 más 1 sobre 2, hacemos la resta que está abajo, eso nos está dando 2 medios, y 2 medios es igual a 1. Por lo tanto, aquí llegamos a que el límite de toda esta expresión, ¿cierto? Una expresión trigonométrica, cuando x tiende a pi medio, es decir, cuando x tiende a 90 grados, es igual al valor 1. ¿Ya? A ver, mira, vamos a dejar como... No, no puedo. Ya, ahí sí, perdón. Entonces, chiquillos y chiquillas, lo único que estamos haciendo, insisto y reitero en esto, es evaluar el valor del límite, y lo que tienes que hacer en primera instancia es convertir en radian a los grados correspondientes, o a su equivalente. Pi medios nos dio 90. Por lo tanto, ¿qué hacemos? De que si x tiende a 90 grados, entonces x vale 90, y lo reemplazas idealmente con cuidado, ¿cierto?, en lo que es tu expresión. De tal manera, ¿cierto?, de que al reemplazarlo, desarrolles un poquitito algunos argumentos que puedas desarrollar, y aquí es donde calculas estas funciones trigonométricas, ya con los grados correspondientes en la calculadora o en la tabla, que ahora también les puedo entregar una tabla, y al reemplazar,
sustituye sus valores y llegarías entonces a lo que es un valor numérico. Así de simple, así de sencillo, al menos encuentro yo y al parecer también quizás ustedes, ¿cierto? Al momento no ha sido tan terrible, no ha sido tan difícil. ¿Por qué? Porque el spoiler te dice los límites por evaluación, es decir, evalúe. Y de hecho, aunque no nos diga, nosotros intuitivamente tendemos a evaluar el valor del límite en la función, y si nos da un valor numérico, genial. Cuando nos daba algo de 0 partido en 0, ¿cierto? Ahí ya teníamos que hacer alguna factorización para simplificar algunas expresiones, ¿cierto? Pero hasta el momento, ¿qué me dicen? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda con el tercer ejercicio? ¿Alguna consulta? ¿Paradigma, inquietud, pregunta? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Entonces voy a hacer caso a ustedes y vamos a hacer entonces un ejercicio 4, pero idealmente yo les voy a dar 5 minutos, ¿ya? Tengan una calculadora en mano, si quieren, o con el celular, no sé, y calcule entonces el siguiente límite. Entonces, tenemos el límite cuando x tiende a 0 de la siguiente expresión. Vamos a dejarlo en corchete idealmente, para que sepas que todo esto es el valor de la función. Coseno de 3x sobre x más 3. ¿Ya? Ahí tenemos entonces un ejemplo, chiquillas, chiquillos. Idealmente en 5 minutitos pasaríamos a revisarlo. Cualquier duda, cualquier consulta, si quiere me escribe por interno, ¿cierto? Y le respondo. Vamos en 2 minutos y medio. Tengo entonces 2 personas por interno ya que han dado respuesta al resultado, al ejercicio. ¿Cómo vamos los demás, chiquillos, chiquillas? ¿Vamos bien, más o menos? Vamos con 3 personas que han...
¿Cómo vamos? Perdón. ¿Cómo vamos los demás? ¿Qué pasa? ¿Llegamos? ¿No llegamos? No lo hice, no tengo el cuaderno, estoy acostado. Todas las anteriores. Está bien, está bien. Pero idealmente es que pudieran tener cierto el cuaderno y el lápiz para que vayan ejercitando, no solo quedarse con lo que está diciendo, hablando el profe, ¿verdad? Ya, tengo 5 minutitos cumplidos, ¿sí? Para que vean que no miento, bueno, no saber bien. Pero bueno, el reloj no lo puedo manipular. Ya, entonces, ¿qué les pedía yo? Resolver ese límite y evidentemente como estamos trabajando límites por evaluación y aún así, aunque no lo diga, lo que hacemos es intuitivamente decir de que si x tiende a 0, entonces x es igual a 0 y lo reemplazamos en la función, ¿cierto? Por lo tanto, al reemplazar en la función x igual 0 tenemos lo siguiente. Coseno de 3 por x, ¿cierto? Pero como el x vale 0, entonces va a ser 3 por 0, partido en 0 más 3. Es igual. Coseno de 3 por 0, ¿cierto? En el argumento 3 por 0 nos da 0, por tanto tenemos coseno de 0 grados sobre 3, porque 0 más 3 sigue siendo 3, ¿cierto? Y lo que hacemos entonces es calcular el coseno de 0, ¿sí? Y el coseno de 0, en este caso, nos arroja lo que es el valor 1, por lo tanto, como esto es igual a 1, ahora tenemos 1/3, y como nada más tienes que, no puedes operar nada más, dices que 1/3 es el resultado, por lo tanto, el límite de esta función viene a ser entonces 1/3. ¿Sí? Así de simple, así de sencillo, no es tan terrible, creo yo. ¿Ya? Se ven expresiones terribles, pero sustituyendo, ¿cierto? De la mejor manera, haciendo con apoyo de calculadora o posterior, o, ¿cierto? Les puedo colocar lo que es la tabla, llegarías a lo que es el resultado de tu expresión. ¿Ya? ¿Alcanzamos con otra? ¿Sí? Vamos con la siguiente. Número 5. El límite cuando z tiende a pi sexto de seno de z más coseno de z. ¿Ya? Insisto, esa es una palabra griega, ¿ya? Como z, t-h-e-t-a, algo así creo que se escribe. Pero bueno. Tenemos entonces esa como nuestra expresión, el límite cuando ese ángulo z tiende a pi sextos de esa suma de funciones. 5 minutitos y revisamos entonces posteriormente. Aquí, bueno, si hay alguien que me cuenta como con una calculadora tipo científica, les va a arrojar un decimal. ¿Sí? Por lo tanto, idealmente es que si en algún momento yo les incluí lo que era una tabla, pudiésemos usar la tabla, ya para que nos quede una expresión como más amigable.
Chiquillos, tenía el micrófono desactivado, perdone. Gracias por eso, Jairo. Ya, me devuelvo un poquitito, ¿cierto? A lo que iba es que, evidentemente, tenemos que trabajar con bisectos, gracias, bisectos, pero tenemos que hallar su equivalente en grados, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Es buscar el equivalente de bisectos en nuestros grados normales, ¿cierto? Y lo único que sabes es que si 180 es igual a pi, y te piden el valor de bisectos, entonces se hace lo siguiente, de que pi aquí está dividido en 6, ¿cierto? Por lo tanto, quiere decir que lo dividieron en 6. Y va a ser la misma división que efectuarías al 180, es decir, 180 dividido en 6, te estaría dando 30 grados. Ya, esta, insisto, es una manera rápida para obtener lo que es su equivalente de los radianes al sistema sexagesimal. Por lo tanto, en vez de trabajar con z tendiendo a pi sextos, ahora decimos que z tiende a 30, por lo tanto, z es igual a 30. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? De que ahora reemplazamos donde hay un z, reemplazamos por 30 grados, que era el equivalente. Y tenemos entonces seno de 30 grados más coseno de 30 grados. ¿Y eso qué nos va a estar dando? Y aquí, ¿cierto? Vamos a hacer y marcar la diferencia. Porque mira, seno de 30 grados, a mí me arroja un medio, pero quizá a ustedes le arrojó 0.5. ¿Ya? Idealmente, trabajémosla como va a ser en fracción, ¿ya? Para que nosotros todos lleguemos a un único resultado y no nos cambiamos decimales, por así decirlo, ¿ya? E insisto, yo les voy a tener la tabla para que trabajen con ella. Más coseno de 30 grados, a mí me arroja lo que es raíz de 3 partido en 2. Pero a ustedes, ¿qué les pudo haber arrojado? 0.866025, qué sé yo, ¿cierto? Pero idealmente preferiría trabajarlo en fracción. ¿Por qué? Porque aquí cortas decimales, ¿ya? Por lo tanto, mejor lo vamos a trabajar como la raíz de 3 medios. ¿Podemos sumar esas fracciones? Sí, ¿por qué? Porque los denominadores son iguales. Por lo tanto, conservamos el denominador 2, y como no podemos sumar en sí 1 más raíz de 3, mejor lo dejamos juntos como 1 más raíz de 3, y así entonces llegaríamos al valor de nuestro límite. E insisto, idealmente llegásemos a esta expresión, pero si usted no llegó a esta expresión y llegó a esta, también estaría correcto, ¿ya? Pero insisto, ¿qué pasa? De que si esto no nos hubiese dado un medio, no hubiese dado otro número feo, tendríamos una suma de decimales bien feo y no sé a lo que llegaríamos, ¿ya? Por lo tanto, idealmente, yo les voy a elaborar la tabla con seno de 30, con seno de 30, para que usted ocupe esos resultados y llegue a una expresión única. Pero insisto, esto equivale a lo que algunos tenían ahí como 1,366025,404, qué sé yo. ¿Ya? Eso es, chiquillos, lo que vamos a estar viendo desde ahora respecto a lo que son los límites trigonométricos. Que insisto, intuitivamente, ¿qué es lo que hacemos? Es evaluar el valor al cual tiende el ángulo, ¿cierto?, en la función. Pero ¿qué va a pasar en su mayoría? De que vamos a estar trabajando con radianes, por lo tanto, los radianes tenemos que pasarlo a lo que son sistemas sexagesimales, es decir, los grados correspondientes o equivalentes, y llegaríamos entonces al resultado. ¿Ya, chiquillos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? Me quedaron pegados. Ah, no, ahí está. ¿Vamos bien entonces, chiquillos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces les pido disculpas si me pasé en un minutito de más, pero idealmente habíamos que desarrollar el último ejercicio, y esto es lo que vamos a estar practicando el miércoles, que idealmente esta vez quisiera que me participaran más personas. Ya, lo invito ahí a tener el cuaderno a mano, el lápiz a mano, y podamos ir juntos desarrollando este tipo de ejercicios. Nos estamos viendo, chiquillos, entonces el día miércoles. Cuídense, que tengan entonces un lindo día lunes y comienzo de semana. Que estén bien, chao, chao.